Ya cuando ocurrió, dimos de alguna manera nuestra posición, ¿no? Este tipo de declaraciones parecen muy aisladas, parecen un error de una autoridad que probablemente no se haya dado cuenta de las palabras que decía, pero en el fondo dan cuenta de una posición política, de una posición sobre un tema específico y de una política en general del Estado boliviano. Después de esas declaraciones que sí fueron bastante controversiales y sorprendentes, hubo otro tipo de declaraciones que fueron aún más preocupantes, que ya tenían supuestamente respaldo de información documentada, de evidencias, donde no era solamente el Ministerio de Medio Ambiente, sino también la ministra de Salud, que hablaban de que no había ese impacto, de que habían habido recolección de muestras de cabello en determinados lugares del territorio boliviano, que evidenciaban que no era un problema. Entonces estamos frente a un Estado que no solamente vulnera derechos humanos por omisión, por complicidad con ciertos sectores económicos que sí que están vinculados a una gran serie de vulneraciones de derechos humanos, sino que además tergiversa la información y quiere negar información técnica, evidencias que existen de múltiples sectores, tanto de sociedad civil como de la academia e incluso del propio Estado. Ha existido un estudio de línea de base que recopiló información de más de 14 años de múltiples fuentes en el tema de mercurio que evidencian este problema. Documento publicado por el propio Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, es el Estado el que está negando la realidad, negándose a sí mismo, negando las evidencias para poder justificar su inacción y complicidad. En primera instancia conlleva esa negación de parte de la realidad, ¿no? Los impactos del mercurio son impactos que afectan principalmente a las comunidades no mineras. Desafortunadamente, además, a comunidades no mineras que están lejanas o distantes, están aguas abajo de zonas mineras. Entonces, abordar la problemática del mercurio solamente desde quienes lo usan es una visión, por supuesto, muy parcial y limitada que no va a atender una parte central del problema que es el de los impactos. Eso es una faceta de este problema. La otra, que tal vez no va a la cual no va dirigida la pregunta, pero sí toca este tema, es que apoyo técnico, asistencia técnica, recursos de cooperación para poder buscar alternativas técnicas que constituyan alternativas al uso del mercurio existen desde hace décadas. La cooperación suiza apoyó al gobierno boliviano y al sector cooperativista aurífero durante más de una década, justamente promoviendo la disminución o el uso eficiente o técnicas alternativas al uso del mercurio. Y se hicieron avances interesantes, se desarrollaron tecnologías adecuadas a la realidad, a la idiosincrasia de los mineros en Bolivia. Se logró en algún momento algunos indicadores interesantes. En fin, hubo avances que se podrían decir destacables. Sin embargo, todos estos avances fueron descartados a medida que iba pasando el tiempo, simplemente por el incremento del precio del oro. El incremento del precio del oro hace que los cooperativistas auríferos, la gran mayoría de ellos, probablemente no todos, pero la gran mayoría de ellos, prefieran destinar tiempo a sacar el oro antes que a implementar este tipo de estrategias que no solamente, que no exactamente significan descartar el uso del mercurio, sino hacer un uso eficiente de este, con incluso beneficios económicos, porque se recupera el propio mercurio. Entonces, se han descartado todo este tipo de avances solamente por el afán de poder extraer mayor cantidad de oro. Entonces, aquí no es solamente un problema de alternativas, de técnicas, sino definitivamente tiene que haber un rol fuerte del Estado para poder contrarrestar de alguna manera toda esta corriente y esta presión que viene desde el ámbito internacional por el incremento en los precios internacionales. Estamos ya cerca a los $3.000 la onza Troy de oro.
El año pasado o años pasados se hablaba de un límite de 2.000, un límite psicológico, que el precio del oro no podía superar los $2.000 la onza Troy. Y ahora ya estamos llegando cerca a los 3.000. Es para dar una idea de cuán fuerte es esa presión del mercado internacional y por ende la necesidad de un rol más fuerte por parte del Estado para poder contrapesar este tipo de presiones. Así es. En este caso, hay ya la norma desde hace varios años atrás, desde desde hace 11 años atrás, establecía mecanismos para presionar al sector aurífero a venderle su oro al Estado. Por ejemplo, habían controles para condicionar la venta del combustible, del diésel, a los mineros en función a la cantidad de oro que los mineros vendían al Estado. Esos mecanismos con los años, a los pocos años de implementar esa norma, fueron superados, constituyeron cierto tipo de excepciones y simplemente no funcionaron. Ahora en esta última versión de la norma, de este rol del Estado de comprar oro, a quien ha ido a presionar es a los comercializadores del oro. Entonces, ha condicionado a los comercializadores a darles autorización para exportar la misma cantidad de oro que los comercializadores vendan al Estado boliviano. Entonces, efectivamente está contribuyendo a la falta de controles, a la falta de formalización, a todos los problemas que ya existían en términos de comercialización, trazabilidad del oro, cumplimiento de normativa ambiental, laboral, etcétera, etcétera, al meterse en el negocio del comercio del oro. Las recomendaciones generales vinculadas a las manifestadas en estos informes tienen que ver justamente con el cumplimiento de la normativa, ¿no? Existe normativa por parte del Estado, por ejemplo, existe reglamentos ambientales que dicen que todos los mineros del oro deben utilizar mecanismos de recuperación y reciclaje del mercurio que no se cumple. Entonces, es un ejemplo de una norma que se debería cumplir. La propia norma de ratificación del convenio de Minamata, que establece en ciertos plazos, mecanismos, un proceso que el Estado tiene que seguir para eliminar progresivamente el comercio o consumo y disposición del mercurio para la minería aurífera. Entonces, parte de estas recomendaciones van en el sentido de cumplir esta normativa, cumplir y sujetarse al convenio de Minamata que sí, ha sido firmado y ratificado por el Estado boliviano. También estas recomendaciones van en el sentido de cumplir este rol de control de esta actividad y de esta actividad, perdón, de esta sustancia usada por la minería aurífera con importantes impactos en derechos humanos, y también las recomendaciones van en el sentido de atender justamente los impactos ocasionados por el mercurio, impactos en la salud, bueno, impactos en múltiples derechos, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la vida, etc.